Y comenzamos. Entonces, me voy a avisar de que partimos. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo que es el ciclo ovárico principalmente. Ya lo vimos un poquito eh, con la cápsula que le subí y espero que se haya entendido. Pero en general me interesa un poco que sepan como por qué es que las curvas cambian, las hormonas, como las hormonas que participan, por supuesto, es importante que lo sepan, y también los distintos estados que pasan, que ocurre a nivel del endometrio, que sería este de aquí, ¿ya? Bueno, entonces, comenzando, tenemos que partir con la ovogénesis, ¿ya? Más que nada vamos a revisarlo muy por encima, ¿ya? No es como tan importante que se lo sepan todos de memoria, pero sí más o menos ubicarnos en de qué estamos hablando. Entonces, ¿alguien podría decirme qué es la ovogénesis, así como definición? ¿Alguien? O no sé si quizá no se escuchó lo que pregunté. Bueno, la ovogénesis es la formación de gametos, en este caso de ovocitos. Formación de ovocitos, entonces. Bueno, para ubicarnos, tenemos que esto va a iniciar en los ovarios. Como recordaremos, en este caso, este es un ovario el que tenemos aquí. Y lo importante es que inicia antes del nacimiento, inicia desde ya el periodo embrionario en la mujer, como la formación de gametos. La ovogénesis entonces inicia antes del nacimiento. Entonces, si miramos un poquito la imagen, no me interesa como tantos nombres, de hecho voy a tachar algunos que no nos interesan mucho. Esto tampoco, esto tampoco. La imagen la puse porque estaba bonita, simplemente. También lo tachamos, lo mismo. Ya. Entonces, ¿qué me interesa aquí? No me interesa que se aprendan los nombres de los distintos folículos. Me interesa que sepan qué es un folículo. Un folículo, que son estas pelotitas de aquí, van a ser las células que van a almacenar al gameto. El gameto sería el puntito que tiene dentro, ¿ya? Como esta cosita de aquí. ¿Ven? Aquí también. Eso sería como el gameto, el ovocito. Ahora, este ovocito va a tener distintos estadios de maduración. Partimos con los primordiales, aquí están los primarios, ¿ya? Bueno, entonces, el, cuando inicia la ovogénesis, el ovario como tal tiene una gran cantidad de folículos en distintos estados de maduración, porque estos folículos van creciendo, van aumentando de tamaño, ¿ya? Ahora, este crecimiento de gametos es durante toda la vida. Entonces, nosotros, por ejemplo, si vemos una mujer en edad fértil, probablemente va a tener folículos que van a estar algunos maduros, otros que van a ser primarios, etcétera, ¿ya? Por eso es un proceso constante. Ahora, de todos estos folículos, no todos liberan un óvulo. Hay muchos que mueren después. Por eso es que si nosotros pensamos como la cantidad de óvulos como a comparación del hombre, porque el hombre produce espermatozoides, es una máquina de producir espermatozoides, como incluso hasta edades como ya de adultez mayor, la mujer libera aproximadamente unos 400 óvulos, como en su vida. Ya tienen como un pool que es limitado. Bueno, entonces tenemos los folículos de maduración por acá, y ahora que lo que me interesa es que estos folículos van a madurar hasta que ya en la pubertad como tal, va a ocurrir que en una fecha estipulada, en un proceso que es cíclico, de manera mensual, o bueno, depende, el tiempo varía, es muy variable, pero finalmente a cada cierto tiempo de manera regular se va a liberar un ovocito. Ese proceso se conoce como ovulación. Entonces, este folículo maduro, que contiene aquí al óvulo ya, se libera. Ahora, en este caso, este folículo maduro, por si es que lo leen por ahí, es el folículo de Graft, que de hecho es muy grande, y liberaría este óvulo. Ahora, ¿dónde lo libera? Lo libera a lo que es la tuba uterina, ¿ya? Que serían las trompas de falopio que ustedes conocen. Aquí hay como unos peritos, ahí como que se recibe el óvulo. Ahora, una vez se libera el óvulo, que es mediante el proceso que no se conoce como ovulación, que es lo que nos queda, el cuerpo lúteo.
nosotros vemos que esto es como un cascarón. Por ende, una vez se libera esto, quedan estas células que están degenerándose, pero aún van a cumplir una función. En este caso, esto de aquí sería el cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo va, me faltó mencionarles, los folículos, volviendo un poquito atrás, aquí, estos folículos también pueden producir hormonas. Se van a encargar principalmente mediante unas células que están aquí, que no me interesa que sepan cómo se llaman, pero mediante las células que presentan en su pared van a producir estrógenos, ¿ya? Entonces los folículos producen estrógenos. Ahora vamos a hablar un poquito de las hormonas, ¿ya? Bueno, el folículo imagínenselo como huevitos, ¿ya? Son huevitos que tienen adentro al ovario, o sea, al ovario, al óvulo, o al ovocito, conforme va madurando, ¿ya? Ven, entonces, si nosotros vemos como esta cosa encerrada, lo que está más adentro, miren, esto de aquí, eso sería el ovocito. Por eso les decía que el cuerpo lúteo se forma cuando se rompe ese folículo. Entonces, los folículos como tal van a producir hormonas, principalmente estrógenos y en menor cantidad, algo de progesterona, pero no tanta, muy poquito. Aquí lo que nos interesa es el estrógeno. Ahora, el cuerpo lúteo, por su parte, este de aquí va a producir en gran cantidad progesterona, que es otra hormona sexual, y también algo de estrógeno, pero muy poquito. Así como un poquito menos de estrógeno. ¿Ya? Ahora, en general este cuerpo lúteo vive unos cuantos días. Por ende, si es que no hay un embarazo, como les aparece acá, se va a degenerar. O sea, ¿qué significa que se degenere? Como que ya no va a tener los nutrientes, porque todo esto son células. ¿Ya? Ya no va a tener los nutrientes y se va a degenerar. Y se va a quedar como un cuerpo albicans. Albicans significa como cuerpo blanco, porque al microscopio se ve blanco. Y es como células muertas que quedaría aquí. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Podría repetir lo último, por favor? Sí, ¿qué parte? ¿Dónde te partiste? Lo del cuerpo lúteo y que después como que se encoge. Ya. Bueno, el cuerpo lúteo, recordemos que es el folículo que ya liberó a este óvulo que tenemos aquí. Ya literalmente, esto se rompió esta pared y esto salió. ¿Ya? Todo el resto de folículo, o sea, el que no tiene, cuando ya no tiene este óvulo, es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo les dije que produce dos hormonas, que son estas de aquí. Ahora, el cuerpo lúteo como estructura celular, porque todos estos puntitos que vemos aquí son células, no me interesa que sepan los nombres ya, ni esto, no lo del antro, pero que sepan que estas células van a producir hormonas, las del cuerpo lúteo, que van a ser en gran cantidad progesterona y también algo de estrógeno. Ahora, este cuerpo lúteo, como son células que necesitan oxígeno y nutrientes, van a vivir solamente un par de días. Y una vez, si es que no hay un embarazo, o sea, si es que, porque esto ocurre en Benjamín, sabemos, si es que no hubiese una fecundación por parte de un espermatozoide, como en el embarazo, en la producción del embarazo, este se va a morir, literalmente, se va a degenerar. Y esa degeneración se llama cuerpo albicans. No es necesario que se sepan este nombre, ¿ya? Pero me interesa que sepan que esto solamente vive unos cuantos días. Y después, ya, se muere. ¿Alguien había levantado Profe, la mano? ¿Sí? el cuerpo lúteo se degenera dentro del ovario. Y sí, de hecho uno puede ver dentro del ovario como esto, un cuerpo albicans. Como por eso les decía el Y, cuerpo lúteo, como dato random. eh, Lúteo se llama porque hay una proteína que se llama luteína, que está en plantas, y es de color amarillo. O sea, literalmente significa cuerpo amarillo. Y de ahí cuando se degenera, queda como cuerpo albicans, en donde albicans, así como albino, ya significa blanco. Eso es como el origen del nombre. y una última consulta. En el caso de que si hubiera una fecundación del ovocito, el cuerpo lúteo entonces no se degenera, ¿o no? No, a eso lo ¿Cómo? vamos a No se ver ahora. degenera. Sí, ahora vamos a ver por qué, ¿ya? ¿Y eso significa que sale del ovario? No, el que no se degenere significa que va a seguir aquí y va a seguir produciendo hormonas. Ese es como el efecto que nos interesa. Ah, ya.
Por eso, si Gases. se podemos deducir que si se degenera, o sea que ya se muere, no vamos a tener estas hormonas, esta producción de hormonas. ¿Ya? ¿Qué Profe, estamos? Ya, ahora vamos a ver las hormonitas. profe, Un segundito. Voy a ver si puedo prender la cámara. Ya, ahora sí. Bueno, creo que aún no me funciona. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre ovocito y óvulo? Es prácticamente lo mismo. El, Podríamos decir como que el ovocito es en un estado, porque en un estado de maduración más temprana, como más joven. Porque todo lo que está ocurriendo aquí, que lo vamos a ver ahora, no lo vamos a ver como tal, pero es un proceso de meiosis, ¿ya? Se está aquí, entre medio en estas fases, entre los distintos folículos, va a ocurrir en meiosis 1, meiosis 2, etcétera, ¿ya? Y a su vez se van formando distintos estados de este óvulo como tal. Podemos tener ovogonias, ovocitos primarios, ovocitos secundarios, ¿ya? Eso ya no entra, pero por eso es la diferencia. Profe, ¿Sí? ¿y qué pasa con el cuerpo albicans? Se forma parte del estroma, como del tejido del ovario. Como se muere, se degenera, quedan como algunos restitos, se fagocitan, etcétera. Es como se recicla, básicamente. Ah, ya, gracias. Sí, buena pregunta, no se me habría ocurrido explicarlo. profe, ¿Sí? ¿me escucha? Ahí Sí, está. sí, te escucho. Que en el cuadrito de arribita, donde dice fase folicular, eh, ¿qué era lo que producía estrógeno? Y en menor cantidad de progesterona. No me interesa que sepan como esta parte ya, debía haberlo borrado. El folículo, como tal, los folículos producen los estrógenos en gran cantidad. De hecho, voy a anotarlo aquí como con flechitas, ¿ya? Una Ah, flechita ya. significa que produce un poco y dos que produce más. Entonces, los folículos van a producir en gran cantidad estrógeno y en menor cantidad progesterona. Progesterona. Espero que se entiendan mis abreviaciones. Ahora, voy a borrarlo aquí. El cuerpo lúteo, por su parte, produce en mayor cantidad progesterona y en menor cantidad de estrógenos. ¿Ya? Es al revés. A ver. Ya, ahora sí. ¿Me podría repetir, profe? El folículo, todos los folículos producen más estrógeno y también en menor cantidad progesterona. Y el cuerpo lúteo produce mayor progesterona y un poquitito de estrógeno. Al revés. Como aquí se produce más estrógeno y aquí se produce más progesterona. Con lo del cuerpo lúteo. Y aquí con Vale. los folículos. ¿Ya? Alguien levantó una mano, cuéntame. O no sé si será la misma persona. Ah, no, y la abajo. Ya. Entonces, ahora si nosotros revisamos las hormonas, ahora vamos a ir viendo eso, ¿ya? Eh, Tenemos que saber que tenemos hormonas como la GnRH, no me interesa solamente que se sepan tres hormonas, esta, la FSH y la LH. Tenemos una estructura entonces a nivel del hipotálamo. El hipotálamo es una región del cerebro, ¿ya? No sé si se acordarán, hipotálamo, hipófisis. Ya no me interesa que nos sepamos tan de memoria el eje, ¿ya? Lo que sí me interesa es que vamos a tener esta hormona liberadora de gonadotropinas, que es la GnRH, como truco para que se aprendan los nombres de estas hormonas, entiendan como qué significan las siglas. Cuando lean RH significa que es una hormona liberadora, ¿ya? Y bueno, los GN es de gonadotrofinas. Ahora, ¿cuáles son las gonadotrofinas? La FSH y la LH. Eh, Gonadotrópica como para verlo etimológicamente, como sus raíces, gónado viene eso, de gónadas, como que son hormonas que actúan a nivel de las gónadas, o sea, ovarios, testículos, ¿ya? Como a nivel de las células gonadales. Y tropismo, tropismo significa que, a nivel hormonal, significa que una hormona, por ejemplo el FSH, va a estimular a otra hormona. Eso significa como estimulación. ¿Ya? Para que cachemos, como que entiendan un poquito qué significan. Aquí es donde tenemos dos hormonas, que su nombre dicen más o menos qué hacen. La hipotalámica es la GnRH, miren aquí bien, hipotálamo,
libera esto, y la hipófisis, que es otra región del cerebro, libera estas dos hormonas. ¿Ya? Bueno, entonces, las hormonas gonadotrópicas, que dijimos que son estimuladoras de las gónadas, de los testículos y a nivel como testicular y a nivel del ovario, tenemos dos, la FSH, que es la folículo estimulante. Las siglas están al revés porque son en inglés, por si acaso. Estimulante. Y la LH, que es la luteinizante. El nombre les dice más o menos como qué hacen como tal. Luteinizante. La FSH, como su nombre lo dirá, folículo estimulante, estimula a estos folículos para que crezcan. Van primario, en crecimiento, maduro, etc. ¿Ya? Ahora, la hormona luteinizante, que también participa un poquito con los folículos, va a generar la ovulación. ¿Por qué? Porque si, para que se recuerden igual, que sea luteinizante significa que va a luteinizar, podríamos decir, a los folículos, formando el cuerpo lúteo. Es como que ayuda a formar el cuerpo lúteo. ¿Y cómo ayuda a formar el cuerpo lúteo? Generando la ovulación. Porque si sabemos que cuando ovula un folículo y se rompe esta membrana de aquí y se libera el folículo, se queda el cuerpo lúteo. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos qué hace cada hormona? ¿Me confirman, porfa? Bueno, entonces, como les había dicho, los folículos estimulan principalmente la liberación de estrógenos y el cuerpo lúteo de progesterona. Ahora, ¿qué hacen estas dos hormonas? Bueno, hacen hartas cosas. La FSH, como su nombre lo dice, la FSH es la folículo estimulante porque estimula el crecimiento de folículos, ¿ya? Por eso su nombre. Bueno, entonces, nosotros tenemos que el ciclo menstrual tiene una duración variable, ¿cierto? Pero aquí, como alguien ha preguntado, como de dónde parte el día del ciclo menstrual, desde el primer día de menstruación, justamente. ¿Ya? Como para que finalmente es un ciclo, no es como que tenga un inicio como tal, pero se puede considerar como del día 1 siempre al primer día de menstruación. Entonces, conforme pasen los días, el estrógeno va a hacer que hayan cambios en la pared del endometrio. El endometrio es como la primera capa, la capa más interna del útero, ¿ya? Entonces, esta capa, que es como piel, podríamos pensar, empieza a desarrollarse un poquito, empieza a crecer, ya se empieza a preparar, y después de la ovulación, la progesterona va a generar el gran grosor del endometrio, ¿ya? De aquí. Ahora, el cuerpo lúteo vive unos cuantos días, por ende, cuando se muere, se degenera, ya no tienes tanta progesterona, por ende, este grosor del endometrio necesita esa progesterona, esa hormona, para poder mantenerse alto, o sea, para tener este grosor tan grande. Por ende, si es que no se puede mantener, porque no tienes el cuerpo lúteo, esto se empieza a caer, se empiezan a romper las paredes, se pierde tejido, se pierde sangre, y ahí justamente es donde parte la fase menstrual. Fase isquémica significa que es como la fase en donde como que este tejido no recibe tanto oxígeno, y por eso se empieza a morir, ¿ya? Pero no nos interesa tanto esto. Me interesa la menstrual, la luteínica y la proliferativa. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Voy a borrar esto. Profe, ¿Sí? por ejemplo, en la prueba, los días de la menstruación, que no siempre son como regulares, o sea, en verdad casi nunca, ¿cuánto sería como 5 días, 6 días o no? Aprox siempre son 5 días. Ah, ya. Pero lo que les tiene que interesar de aquí es que siempre la fase luteínica, que aquí como, bueno, aquí como es que estos tres, aquí, miren, estos últimos, en teoría estos últimos de aquí son la fase luteínica como tal, ¿ya? No hagan la diferencia con la isquémica, ¿ya? Es que siempre desde el último día del ciclo hacia atrás, siempre son 14 días, sí o sí, como, como ley, ¿por qué? Porque el cuerpo lúteo tiene una fecha establecida de cuándo, como de cuánto vive.
Por eso es que la fase luteínica, que es la del cuerpo lúteo, siempre son 14 días, ¿ya? Como en promedio 14. Ahora, la fase proliferativa, como toda esta fase de maduración y ovulación, esta es como la variable. La fase menstrual varía, la fase proliferativa varía, por eso es que ustedes pueden tener un ciclo de 28 días, pueden tener uno de, no sé, 35, de 30, pueden tener ciclos, bueno, ya es patológico, pero o relativamente patológico, como tener ciclos de 90 días, etcétera. Eso ya ahí como que hay más alteraciones, pero como para los que son los cambios como no tan grandes, como de 28, 35 hasta incluso. Creo que hay personas que hasta normalmente pueden tener como ciclos de 40. Bueno, indiferente de eso, siempre fase luteínica, 14 días. Ya ese es un número que tienen que saberse. Bueno, entonces, continuando, esto ya lo hablamos en la cápsula, ¿cierto? Espero que se haya entendido lo que es como cómo son los cambios hormonales o como la regulación de las hormonas. ¿Ya? Eso me interesa. ¿Y qué cosas tienen que saber que son vitales? Que en la ovulación ocurre un pic de LH, o sea, en concentración, o para que se entienda mejor, como en cantidad, como aquí se dispara, por eso es un pic, es como que de un momento a otro va a aumentar considerablemente la concentración de LH y también de FSH, pero un poquito más, ¿ya? Aquí la más importante es la LH, para la ovulación. Entonces, el óvulo se libera y después el cuerpo lúteo, en la fase lútea, por eso se llama así, esta es la folicular porque es el desarrollo de los folículos. En la lútea, el cuerpo lúteo les dije que produce principalmente progesterona, que es esta curvita de aquí, ¿ya? Y algo de estrógenos también, que es la que tenemos aquí. Ahora, el cuerpo lúteo vive así como en promedio de 9 a 12 días. O sea, ustedes pueden calcular más o menos 14, 24, 23, así como, no sé, por ejemplo, este podría ser el día 23, ¿ya? Digamos que son, no sé, ¿cuándo sería? Unos sí, como el día 23 por aquí, como que aquí ya se muera y aquí ya empieza a bajar la cantidad de progesterona, ¿ya? Por eso es que en promedio siempre la fase lútea dura 14 días, porque incluye como desde que se muere el tiempo de vida del cuerpo lúteo, desde que se muere y ahí cuando ya empieza a bajar hasta cierto punto, es que ya acá empieza la menstruación. Y aquí sería, y aquí estaría como la menstruación, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre, o sea, qué hace el estrógeno más que nada, pero en el endometrio? ¿Cuál es su función en el endometrio? Un poquito larga la respuesta, la verdad. Tiene, como a nivel país, podríamos decir que simplemente genera un crecimiento, pero no es tan potente. Genera más como preparación del ambiente, no se lo van a preguntar como tal. Lo que sí tienen que saber es que la progesterona como tal genera el gran grosor del endometrio. Ahora, ¿para qué es este grosor? Porque este óvulo tiene que implantarse. ¿Conocen el proceso de implantación? La implantación es cuando este óvulo llega y se va metiendo en el grosor de la pared. ¿Por qué? Porque miren, todas estas como cositas que ven aquí, estos como tubitos, ¿los ven? Aquí hay entre glándulas y vasos sanguíneos. Y este óvulo que puede estar fecundado, miren, hagamos que aquí llegó un espermatozoide, ya se metió aquí. Bueno, este cigoto tiene que atravesar esto para recibir oxígeno y para poder desarrollarse finalmente, ¿ya? Por eso es que tiene que implantarse, además de para tener un seguro de en dónde quedarse, porque si no podría estar como en cualquier lado. Por ejemplo, ¿ustedes conocen como los embarazos ectópicos? O sea, un embarazo ectópico es justamente como se supone que se tienen que implantar a cierto nivel, bueno, no se implanta ahí. Incluso pueden implantarse, no sé, hay casos graves en todo caso, como de un embrión que se empieza a desarrollar en el hígado, por ejemplo. Porque por algún lado hay cierta región donde el óvulo el cigoto puede salir, como arrancarse del útero, podríamos decir, y se puede implantar en tejido muy alejano, como en el hígado. Y ahí, bueno, incluso una vez fui
fue como una especie de meme, en verdad, no era muy, ahora que lo pienso es trágico, pero era un embrión que estaba en el hígado, y como ya estaba tan grande, como que no lo pudieron sacar y murió como la madre y el hijo. Bueno, ¿Profe? pero eso en todo caso como que nunca pasa, es como una hasta negligencia un poquito. ¿Sí? Cuéntame. ¿La ovulación es parte de la fase lútea o la fase lútea empieza después de la ovulación? Apenas se ovula, aquí cuando se ovula sería el fin de la fase folicular y ahí recién empezaría la fase lútea, porque se está formando el cuerpo lúteo. ¿Ya? Como la ovulación, como creo que entiendo a lo que te refieres. La ovulación es como el límite entre ambos. Aprox a la mitad del ciclo, pero depende, ¿de qué depende? De cuánto dure el ciclo. Recuerden que les dije, la ovulación siempre es 14 días antes del último día del ciclo, o sea, antes de que empiece la menstruación. Si la menstruación es tu día 1, como si justo, no sé, por ejemplo, un 18 de septiembre empezó la menstruación, como la ovulación fue 14 días antes, ¿ya? O sea, el día 14 es como En un entre ambos. ciclo, ¿cómo? El día 14 es como entre ambas fases, ¿o no? Es como parte de ambas fases, ¿o no? Es que no lo mires como que es una fase la ovulación. La ovulación es un proceso conciso, rápido, en donde se libera el óvulo y después empieza la fase lútea, ¿ya? Sí, en- como que es más que nada para no como catalogarla con cuál de las dos ocurre, porque la ovulación es un proceso aparte que permite que después se forme el cuerpo lúteo, ¿ya? No sé, es como para que no te enredes con eso, como de que no te van a preguntar como a qué fase pertenece la ovulación, porque la ovulación es como justo el límite, entonces es como difícil catalogarlo de para dónde es, ¿ya? Entonces, claro, si tienes un ciclo de 30 días, por ejemplo, no sé, en un calendario que el 30 del 9 tú le restas 14 y vas a tener más o menos cuándo fue la ovulación, ¿ya? Por eso, la folicular, este periodo es inconstante, es muy variable, pero este de aquí no. Bueno, la fecundación, como por si es que lo preguntan, no me interesa toda esta parte, pero recuerden que una vez se libera esto, el óvulo se va a ir a la trompa de falopio o tubo uterina, que se llama ahora. Y aquí es donde el espermatozoide, que va a ser aquí el cabezón de aquí, va a viajar por aquí y se va a encontrar con el óvulo acá afuera. Aquí es donde los espermatozoides en conjunto, no es como que hay uno más veloz, sino que en conjunto van penetrando la corona radiada. Y esta capa de aquí no se tienen que saber los nombres de las regiones como del óvulo en sí. Ahí eso me falta mencionar. Gracias, me hiciste recuerdo. Ya, bueno, entonces lo penetran y aquí como el óvulo cuando sale, se libera, se ovula, está en meiosis. Por ende, aquí el espermatozoide llega, mete su ADN y el ADN se mezcla, se fusiona. Ahí es donde se genera finalmente como la reacción meiótica y ya se empiezan termina la meiosis y se empiezan a formarse los cigotos con todo el ADN nuevo, ¿ya? El ADN de aquí es distinto al que tiene acá, ¿ya? Porque recordemos que es mitad, mitad. Ahora lo vamos a ver en mitosis, por si es que no se entiende, ¿ya? Después lo vamos a explicar un poquito mejor. Pero aquí es donde se restablece la ploidía. Y lo que decías del HCG, sí, cuando esta implantación, las células de aquí van a liberar una hormona, que es la gonadotropina coriónica humana, o HCG. La HCG tiene una función muy importante porque va a permitir que este cuerpo lúteo no degenere. Si no degenera, ¿qué significa eso? Que va a estar vivo, por ende va a poder seguir produciendo progesterona y va a poder mantener este endometrio alto para que exacto, para que justamente para que el embrión se desarrolle. Por eso es que los 3 meses como más
como de mayor riesgo son eso, los primeros 3 meses, porque después la placenta produce como las hormonas, produce progesterona. Pero antes de eso, lo hace solamente como el propio embrión. Por eso, con cualquier alteración, puede, por ejemplo, no sé, que falle la producción de progesterona, la producción, se empieza a perder como el grosor del endometrio y no, tienes un aborto espontáneo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? No. Esperen que estaba haciendo un pequeño cambio. Creo que ahí me veo. Sí, ahí sí. Ya. Ahora, preguntita entonces. ¿Qué efecto provocará la mantención del cuerpo lúteo por un tiempo superior a la duración del ciclo ovárico normal? Ya, deduzcamos entonces. Dijimos que el cuerpo lúteo que hace producir progesterona, que es la que nos interesa en este caso. Progesterona. Por ende, un ciclo menstrual de menor de 20 días, no. ¿Cómo podría ocurrir esto? Que el ciclo menstrual sea más corto, que por ejemplo el cuerpo lúteo muera antes. ¿Ya? Eso es un ejemplo. ¿La B, una menstruación más prolongada? No. ¿De qué depende la menstruación? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, en verdad depende de hartas cosas, pero como para hacerlo simple, como, la menstruación depende del descenso de la progesterona, pero también es como como del grosor del endometrio, porque si nosotros tenemos un endometrio grueso, todo esto es lo que se bota. Como la menstruación no es solamente sangre, ¿ya? Es tejido muerto. La D, una ovulación prematura, no, porque la ovulación no depende del cuerpo lúteo. La ovulación, recordemos que depende de los folículos que se liberan por la LH, ¿cierto? Así que la descartamos. Una ovulación múltiple, ¿cómo puedes tener una ovulación múltiple? Que liberes dos folículos de Graf. Miren, porque eso me faltó mencionarles. Mes a mes solamente se produce un folículo de Graf, que es el folículo maduro. O sea que solamente se libera un óvulo. Pero si, por ejemplo, tuvieses dos de estos folículos al mismo tiempo, podrías ovular 2 veces y ahí puedes fecundar 2 óvulos, que sería en ese caso sí, serían gemelos homodicígotos. Serían gemelos no genéticamente iguales, es como los mellizos. Sí, ¿cómo era el nombre? Gemelos disigóticos, creo que era. O heterocigóticos, ya no me acuerdo. Lo voy a buscar, siempre se me olvida ese término. ¿Eso entra a la prueba? No. Y por último, la correcta es la C. Entonces, ¿qué tendrías? Un retraso en la menstruación, porque como tienes mayor progesterona. De hecho, este retraso en la menstruación es lo que ocurre cada vez que hay un embarazo positivo y eso, no llega a la menstruación. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda de por qué es la C? ¿No? Ya. Bueno, en la siguiente pregunta, en clínica de inseminación artificial estaba pensando el método que aumenta la eficiencia de la fecundación in vitro. A esta debía haberla quitado. Esta la voy a explicar después, ¿ya? Les voy a subir con las preguntas que les voy a subir de la PAES, las vamos a ver después, ¿ya? Que esta me interesaría como explicarlo bien en detalle. La siguiente, esta sí no sirve. Pensé que había quitado la otra. La progesterona es una hormona esteroidal involucrada en el ciclo ovárico. Entonces, a principios del ciclo, esta hormona presenta niveles muy bajos, los cuales se incrementan posterior a la ovulación.
De acuerdo a esta descripción, ¿cuál de los siguientes gráficos representa las variaciones en los niveles de progesterona a lo largo del ciclo básico o ovárico? Aquí es porque ustedes tienen que saber, ustedes de por sí ya van a saber cómo es su liberación, pero aquí también te la están describiendo, por si es que no se acordaron, ¿ya? Esto es como más, había una habilidad del temple que se refería a esto, es como en relación a lo que me están contando, ¿cómo sería el gráfico? Que son hormona esteroidal, que es una hormona formada como a partir de esteroides, como de la estructura como están los ácidos grasos, ¿cierto? Bueno, también existen los esteroides. Hay hormonas que son esteroidales, como que se forman a partir de esa estructura, que proviene del colesterol. Profe, ¿Sí? tengo una duda. En ese caso, como la progesterona se mantiene si alguien está como fecundo el óvulo, ¿no podría ser la C también? Pero solo en Sí, ese caso. sí, justamente. Podría, o sea, yo necesitaría especificación porque igual soy súper reyenta. Se me Sí, no, podría versar de hecho esta como que pregunta, podrían haber sido las dos. Disculpa. sí, de hecho esta pregunta está relativamente como depende un poquito del contexto. Podemos descargar, descartar rápidamente la D y la A, ¿cierto? Presenta niveles muy bajos. Esta parte está bien, ¿cierto? Aquí tenemos que al principio del siglo presenta los niveles bajos, pero aquí vemos que como que hay un pic de hormonal, lo cual no ocurre así con la progesterona. Esta curva podría ser de la LH, ¿cierto? Ahora, aquí se menciona que se incrementan los niveles posterior a la ovulación. Por eso, justamente, si se dan cuenta, los niveles aumentaron antes de la ovulación, considerando que es el día 14. ¿Ya? Por eso la descartamos. Ahora, entre la B y la C, analicemos. Tenemos aquí, que ya me acordé por qué no era esta. Benja, si te das cuenta, aquí la ovulación debiese ser al día 14. Pero, si te das cuenta, los niveles aumentaron antes. Los niveles debiesen aumentar después. Siempre recuerda eso, porque quien aumenta la progesterona finalmente, como en gran cantidad, es el cuerpo lúteo. Y aquí aún no tienes cuerpo lúteo. No sé si responde tu duda, por eso descartamos la C. Y la correcta justamente es la B. Aumentó un poquito y de ahí cayó. Ahora, ¿de qué es debatible? Sí, porque aquí no te faltó colocar que los niveles después bajan porque se muere el cuerpo lúteo, ¿cierto? Así que igual sería legal. Si, por ejemplo, esto fuese aquí, como después de la ovulación, ahí podría estar perfectamente buena. Pero era este detallito de aquí. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta de por qué es la B? ¿No me confirman si se entiende? Era válida la pregunta del Benja. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, esta está un poquito fome, pero en verdad es comprensión lectora. Tenemos ya texto. De repente cuando veo mucho texto, a mí al menos me sirve como irme directamente a qué están preguntando, como para después ir como directo a lo que me están preguntando. ¿Cuál de las siguientes opciones incluye las variables de esta investigación? Ya sabemos que es una investigación, entonces tenemos tejido ovárico de ratas, ya, en distintas etapas del desarrollo. Se constató una disminución en el número de folículos primordiales desde la etapa prenatal hasta la vejez. Bueno, esto de aquí ya no me interesa tanto porque esto es como el resultado. Lengua y ciencia al mismo día, genocidio total, confirmo. De hecho, les diría como consejo para la prueba, si es que ven como una pregunta que es como algo así, como de 30 líneas, como sal de cera, véanla después, porque probablemente todas las preguntas valen lo mismo y por un tema de tiempo, véanlas después, como vale lo mismo y van a perder mucho tiempo leerlo más, por ejemplo, si es que, no sé, se demoran en leer o hay algo que no entienden, van a leer 10 líneas 2 veces o 3 veces por un tema de tiempo más que nada, ¿ya? Entonces, ¿cuáles siguientes son las variables dependiente e independiente? Respectivamente, importante, para que lo consideren.
Entonces, vamos con la variable dependiente. ¿Es la etapa del desarrollo? ¿Esto es dependiente? O Sería sea, al revés, yo puedo ¿o modificar, no? no, ¿cierto? Porque las etapas del desarrollo ya están estipuladas, son las que tienen los distintos folículos. Ahora, el estado del folículo ovario, del tejido ovárico puede depender, sí, de otras cosas, como por ejemplo de, no sé, de qué se estaba hablando aquí, de generación folicular. Esto puede depender de hartas cosas, pero lo que no es dependiente es la etapa del desarrollo, como que podría ser al revés incluso, pero en este caso está mal, ¿cierto? La B, duración del ciclo folicular y número de folículos primordiales. Dejémonos por aquí un poquito. Dame un segundo. La B, ahora sí, duración del ciclo folicular y número de folículos primordiales. ¿Ya me están hablando exclusivamente de los primordiales? Sí, pero en este caso el número de folículos primordiales no es independiente, ya que aquí vemos que se presenta una disminución de estos folículos. Por ende, puede ser por un factor externo, ¿cierto? Ahora, la duración del ciclo folicular tampoco es una variable dependiente. Al contrario, ¿ya? No sé si entiende la B como por qué no es. La C, estado de los ovarios y grado de degeneración folicular. Esta podría ser, pero aquí me está hablando como de variables que no están incluidas aquí. Aquí me está hablando de los ovarios. Me interesa como tal lo que son los folículos, ¿cierto? Por ende, la correcta es la D, número de folículos primordiales, que es lo que se constató su disminución, por eso sería dependiente, y etapas del desarrollo. Porque nosotros sabemos que las etapas del desarrollo ya existen de por sí, como no podemos modificarlas. ¿Ya? Que fue lo que vimos aquí. ¿De acuerdo? ¿Se entiende por qué entonces es la D? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver métodos anticonceptivos. Como me interesa que esto igual, como finalmente, como lo que es como que ustedes se los aprendan, como ustedes lo van a tener que revisar, ¿cierto? Lo explico de nuevo, sí, obvio, no te preocupes. Le estaba diciendo que el número de folículos primordiales, que la D es correcta porque tenemos que los folículos primordiales, es de lo que se está hablando aquí, que se disminuye el número de folículos primordiales por alguna... sí, voy a mandar magías, ahora las tengo que hacer. Tengo que juntarlas en verdad, así que ahí se las mando. Tenemos una disminución del número de folículos primordiales debido a, en este caso, un proceso de generación folicular, ¿ya? Ahora, lo que nos interesa entonces es que el folículo primordial o el número de estos puede ser una variable dependiente porque su cantidad puede depender de factores externos, por ejemplo, no sé, nutrientes, etcétera, ¿ya? Por eso es una variable dependiente. Las etapas del desarrollo no puede ser una variable dependiente porque, o sea, perdón, las etapas del desarrollo sí es una variable independiente, me te expliqué. Sí es una variable independiente porque les había dicho que estas etapas de los folículos, ¿se acuerdan que vimos que hay distintos estadios? Eso es así simplemente, como no se puede cambiar, que por ejemplo que hay un primario, después un secundario, etcétera, ¿ya? Por eso se refiere que es independiente. No sé si se entiende. ¿Qué pasa acá? Ah, ya me acuerdo. Ya. ¿Sí? Ya. Ahora, con los métodos anticonceptivos les decía que finalmente, como ustedes van a tener como que leerlos y como para aprender finalmente más o menos qué hace cada cosa, pero vamos a hablar un poquito de cómo funciona, que es como para que se entienda un poquito mejor, ¿ya? Pero por eso les dejé tablas para que ustedes las revisen. Entonces, vamos a hablar un poquito del DIU, después vamos a hablar de su clasificación. A grandes rasgos podríamos decir que sí, pero a nivel PAES, como eso no importa, ¿ya? Ahora, el dispositivo endouterino, como les decía, el DIU, que es este que tenemos aquí, es un tipo de método anticonceptivo que lo que me interesa aquí es que tenemos dos tipos.
tenemos una T de cobre, que literalmente tiene cobre, como con una cantidad específica de cobre, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona en general los DIU? En diferentes si es de cobre o no. O finalmente se introduce y es como una especie de, como de rejilla que cuando apenas tiene espacio se puede abrir. Y ahí como que queda enganchada. Por eso es que no se suelta, podríamos decir. Ahora, este DIU, su gracia, su mecanismo finalmente, es que como es cobre, el cobre de por sí tiene una reacción genera como una reacción inflamatoria y también es como, de por sí las partículas de cobre pueden ser como antimicrobianas, podríamos pensar. Al menos actúa así con las bacterias. Y a nivel del útero, es espermicida. O sea que, ¿qué significa que algo sea espermicida? Que el espermatozoide que esté entrando va a morir. ¿Por qué? Por el cobre. Ahora, también genera esta reacción inflamatoria que les decía, que no es necesariamente como mala, pero va a generar cambios como a nivel celular, que va a generar un ambiente que es más inhóspito para tanto los espermatozoides como para un poco de implantación. Ya va a costar que se implante el óvulo. Por eso no es que se pueda catalogar como un mecanismo como un mecanismo solito, porque tiene varios. Ahora, todo eso en conjunto evita que exista embarazo, tanto porque mata a los espermatozoides, genera cambios inflamatorios que evita que se implante después el embrión y evitaría justamente la fecundación al ser espermicida. ¿Ya? No sé si se entiende más o menos cómo actúa el DIU. Ahora, en general se ha visto que eso, como que aumenta un poquito los sangrados como menstruales, pero en general los DIU son bastante seguros y en cuanto a efectividad igual son muy seguros. Y duran harto. Los DIU duran unos 5 años, aprox. Ahora, hay otro DIU, que es el hormonal, que es el de levonorgestrel, que es un tipo de hormona, que igual es de las sexuales que ya hemos visto, y actúa un poquito distinto. En este caso, genera alteraciones que son similares a los que harían las píldoras anticonceptivas, espesamiento del moco cervical. ¿A qué se refiere con del moco cervical? Es como que la capa de aquí, que se llama mucosa, se vuelve más gruesa y es como que evita un poco que suban, que puedan pasar los espermatozoides, ¿ya? Por eso es que logra impedir la fecundación. No tiene cambios como tal en la ovulación. Por eso les puse aquí. Que en general no altera ese mecanismo, porque la cantidad de hormonas que tiene es bajita. No es tan alta como el que tendría una pastilla, ¿ya? Y también genera, como por un tema de cuerpo extraño, una leve reacción inflamatoria. Por eso también alteraría la implantación. Ahora, importante, al contrario si sigo hablando cómo funciona, porque por más que tú ovules, eh, tus espermatozoides no pasan, porque también tiene esta acción inflamatoria y el espesamiento del muco cervical evita que, ¿cómo se llama? Evita que el espermatozoide logre fecundar al óvulo, ¿ya? Esa es la diferencia. No es que altere la ovulación, sino evita que se fecunde. No es de barreras como tal. En una tabla puse qué es. Bueno, importante, el DIU hormonal, a diferencia del DIU de cobre, no genera mayor sangrado, puede generar amenorrea incluso, como que no se generen sangrados menstruales. La píldora del día después hablamos de ella, ¿ya? Vamos por partes. Bueno, ahora como tenemos un cuerpo extraño, justamente es que requiere seguimiento cada cierto tiempo, ¿ya? Y los problemas hormonales no son tantos en general, no es como los problemas que uno tendría con como un método hormonal. Ahí tenemos los distintos tipos de DIUs que existen, algunos del mercado. Y bueno, en general todos o casi todos duran 5 años, ¿ya? Sí, yo creo que voy a hacer una. Vamos a ver cómo, pero ejercicios de hembra nomás. Bueno, entonces, ¿a qué te refieres?
Bueno, entonces tenemos clasificaciones que les hice hartas tablas de todos los métodos, ¿ya? Tenemos entonces de barrera, que bloquean la entrada. Ahí es donde estos son como... ¿a qué me refiero con bloquear la entrada? Es como un mecanismo directo que permita que el espermatozoide no logre ni siquiera entrar al útero, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, el DIU que tenía lo del moco cervical. Ah, ya entendía que... Ya entendía a qué te referías. Bueno, en los métodos de barrera tenemos el diafragma, los preservativos. No, por un tema de tiempo no vamos a hablar de como de todo lo que hay aquí, pero sí algunas características. El diafragma en general no sirve mucho, como no es muy efectivo, además de que siempre debe utilizarse con un espermicida. El espermicida es una espuma, tiene otras presentaciones creo, pero es una espuma que va a, literalmente, como su nombre lo dice, mata espermatozoides. Entonces se le coloca espermicida aquí y como espermatozoide que llegue va a empezar a morir también, además de que va a estar bloqueada su paso. Bueno, tenemos los condones, masculino, femenino. En general, siempre es mejor el masculino por un tema de precio, efectividad es un poquito mejor. Y su colocación, podríamos decir, es mucho más fácil. Ahora, reacciones, efectos secundarios en general, estos tienen como son látex, algunas veces pueden dar reacciones alérgicas, pero incluso hay condones que no son de látex. Ahora, la anticoncepción reversible de larga data es una categoría que aparece en algunos libros que se refiere a anticonceptivos que no son esterilizantes, pero que duran mucho. ¿Ya? Por eso se refiere reversible. Aquí es donde tenemos los DIUs que ya hablamos, ¿ya? Que duran mucho, depende de la marca, obvio, como hasta 10 años. Los hormonales duran un poquito menos, pero en general duran muchos años. Y siempre se pueden retirar, por eso son reversibles. Ahora, este de aquí, el implante anticonceptivo, ahora lo vamos a explicar, ¿ya? Pero finalmente es un método hormonal, pero que dura mucho. Y son liberaciones de hormonas que te evitan la ovulación. Eso es importante. No te evitan la fecundación, te evitan la ovulación, porque como no hay nada que fecundar si es que no liberas tu óvulo. Bueno, ahora también tienen que saber los únicos que pueden proteger contra IETS son los condones. Y con algunas no más, como con el VIH principalmente. VIH, algunos herpes, pero con VPH, por ejemplo, no, por lo que he leído, no es muy efectivo. Y bueno, el diafragma en general es muy penca, como no se recomendaría. Bueno, em, los irreversibles que tenemos aquí, como tal, eso, no son esterilizaciones. Entonces, aquí tenemos varias, tenemos la vasectomía, ¿ya? Tenemos, bueno, las ligaduras y la salpingectomía. Pero estos son como los femeninos y estos son el masculino. No, nada. Porque lo que hacen que te esterilicen es que te cortan un paso de tus gametos. ¿Ya? Te hacen como un quiebre aquí. Por eso es que nunca puedes llegar a fecundar algún óvulo. Entonces, la vasectomía, si aquí tienes el conducto deferente, que se une después a lo que es la uretra, y que lleva en este caso los espermatozoides, aquí lo que se hace es literalmente se corta, en algunos casos como que se anuda, pero aquí hay lo anticoncepción reversible de larga data. eh, sí, no. El DIU de cobre no es hormonal, por ejemplo. Este sí es hormonal. Y su mecanismo principal no es hormonal, pero no es hormonal como un implante anticonceptivo, ¿ya? No tiene algunas características, pero no podría considerarse como hormonal, como tal. Pero tiene más funciones, como no es solamente que altere el eje de hormonas, ¿ya? Por eso les decía, como que son una categoría diferente, por lo mismo.
Ahora, como les decía, la vasectomía simplemente se hace un corte, se anudan los extremos, como la opción más clásica. ITS no, que ya ni siquiera ha entrado por un tema de tiempo, en verdad. Como les decía, entonces los espermatozoides no pueden pasar simplemente, como tendrían como que saltar, así como no sé si me explico. Ahora, lo mejor aquí es la vasectomía, es más barata, creo que tiene hasta como, están en plan auge incluso creo. O sea, no en el auge, está en un plan como que por FONASA y es como muy barato, sale como 300.000 pesos creo. Bueno, y estos son un poquito más complicados. Sí, eso, el bono PAD, ahí está. Ahora, los anticonceptivos, ¿cómo funciona un anticonceptivo? En este caso es porque te administran hormonas. En este caso puede ser de estrógenos y un gestágeno, que es como la progesterona, un análogo, es similar, actúa igual. O de solo progesterona, como para que se entienda, ¿ya? Ahora, aquí puede ser orales, por píldoras, puede ser vaginales, puede ser subdérmicos, o sea que te lo dejan debajo de la piel. Y también pueden ser por inyecciones, ¿ya? Ahí, la duración de cada efecto depende de la vía de administración. Las píldoras, por ejemplo, por lo mismo tienen que tomarse todos los días. Ahora, ¿cómo actúa esta función hormonal? Como son hormonas por un tema de feedback negativo, que fue lo que hablamos en el video, si es que yo tengo una sobredosis de hormonas, por un tema de feedback negativo, estoy disminuyendo a la FSH y a la LH, y después yo no podría tener ovulación, porque no tengo este pic de LH. Las vasectomías es que depende ahí la técnica que utiliza el cirujano con la vasectomía. Se cataloga como irreversible, finalmente por lo que leí, porque como la esterilización como tal sería cuando tú cortaste el conducto deferente y aquí lo quemaste, ¿ya? Ahí no tienes como, después se vuelve irreversible por lo mismo, no tienes como para poder unirlo. Ahora, hay formas también en donde, por lo que sé, como que tú puedes llegar y anudar aquí, generar como un nudito, y ahí estarías evitando el paso de espermatozoides. Por eso depende de la cirugía, puede ser reversible, pero en general, como actualmente, por lo que sé, como que se llega y se corta el conducto nomás, es como más seguro, pero a la vez no se puede revertir. Ahora, como les decía, los hormonales, si yo tengo más cantidad de progesterona y estrógenos, esto inhibe por un tema de eje hormonal a estas dos hormonas. Por ende, yo no podría volver a tener ovulación porque no tengo este pic de LH, ¿ya? Eso es lo importante que quiero que sepan de esto. Así es por eso que es lo que hacen los métodos hormonales, evitan la ovulación. Bueno, algunos riesgos, trombosis, amenorrea, como porque no, tampoco tienes como la menstruación, porque no tienes esa caída de tejido del endometrio. Ahora, si es que hay sangrado, no es menstruación como tal. Es como cuando se descansa del método, ocurre, no recuerdo cuál era la explicación específica, pero sé que no es como menstruación, porque no se está botando tejido como del endometrio engrosado como tal. Sí, o sea, se bota un poquito, como tomaste hormonas, pero no es menstruación como tal, es solamente un sangrado. Aparte que la menstruación suele ser mucho más leve. De hecho, justamente los anticonceptivos orales, sobre todo, se pueden utilizar para, por ejemplo, hipermenorrea, para como gente que tiene menstruación dolorosa, etc. El anticonceptivo sería algo así. Yo voy a tener una gran cantidad en una primera instancia, voy a tener una cantidad elevada de estrógenos y progesterona, y esto va a inhibirme a estas dos, a la FSH y el LH. Por eso, cuando empieza, como continúa el ciclo, estas dosis no son tan elevadas como las que se dan, son dosis que te aumentan un poquito nomás como la concentración hormonal que tienes de progesterona y estrógenos.
¿Ya? Entonces, vas a aumentar estas dos. Aquí, por ejemplo, pensamos que estamos en la fase folicular. Vas a aumentar estas dos, pero a cambio vas a inhibir al FSH y LH. Por ende, como estaría tu gráfico, más o menos todo relativamente bajito. O como constante, pero sin estos pics hormonales que generas que ovulen. Ese es como su efecto. Por eso tienes como tu eje todo como más bajito. ¿Ya? Y no tienes este pic que es gen importante. Pues, y sí, eso es por feedback negativo. No, para nada. No son, porque no son cantidades tan como abismales de hormonas. No hay como muchas. Donde puedes tener más complicaciones hormonales, generalmente es cuando tienes métodos más largos. Pero también, más encima, no depende solamente de que sea más largo, sino de si es como combinado o no. Por ejemplo, el implante anticonceptivo, solo es de gestagen, como el que dura de 3 a 5 años. Y en general no tiene complicaciones como importantes hormonales. Bueno, de hecho, igual por eso, si ustedes tienen como las pastillas anticonceptivas, que hay una semana que es como de placebo, eso es justamente para descansar un poquito el eje. Pero para eso nomás. Y de hecho, ustedes como igual pueden llegar y simplemente, no sé, como saltarse esos días de placebo e iniciar otra caja. Hay métodos que son a 21 días, por ejemplo. Y no necesariamente vas a tener más complicaciones, como depende un poco del cuerpo. Naturales, método del calendario, que es como que si tú calculas, sabes que esto dura 14 días, como que en teoría puedes calcular cuándo es que vas a ovular y cuándo puedes tener relaciones sexuales y cuándo no. Ya hay como un, un tiempo establecido. La temperatura basal, como eso, tú te mides la temperatura a una hora específica y cachas más o menos cuándo es tu promedio como basal. Entonces, cuando tú supone que estás en una fase lútea, aumenta un poquito tus grados, pero en verdad es malísimo. Como no sirve, porque imagínate, tienes frío, como es muy susceptible a alteraciones. Pero de los 14 días es que porque el cuerpo lúteo siempre vive un promedio de 9 a 12 días, aprox. ¿Ya? Como después de eso se empieza a morir. Por eso se ha calculado que en promedio siempre, desde el último día como del ciclo, o bueno, el primer día del ciclo, si tú restas 14 días, tienes tu ovulación. ¿Ya? Y eso es siempre. La folicular es mucho más variable, no tiene eso, porque no depende de la muerte como del tiempo de vida de algo. En cambio, el cuerpo lúteo tiene una vida establecida, por eso, una vez se termina esa vida, disminuye la progesterona y ocurre la menstruación. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Sí, ya bacán. Y el de Billings, que es como el único útil de estos naturales, es que el moco cervical tiene distintos estadios, como tanto viscosidad, coloración un poco. Y unos ginecólogos como que cacharon eso y dijeron como, ah, ya, entonces como en la fase lútea hay un tipo de moco cervical, que son secreciones que se liberan normalmente, es totalmente normal, y en la fase folicular hay otro tipo de secreción. Por eso mismo hay cambios que son paulatinos y uno puede saber específicamente más o menos como de acuerdo al moco cervical cuándo es que se va a ovular. Además es súper sano por lo que sé, porque por ejemplo también va, por lo mismo puedes cachar cuándo es que tienes una infección, etc. Ahora es complicado porque necesitas entrenamiento por lo mismo. Como que te enseñen y que sepas como cuándo está bien y cuándo está mal. ¿Ya? Es como que requiere entrenamiento. Y estos dos en verdad no sirven. Ahora, un poco de eficacia. Esto es de la OMS, si no me equivoco. O no, ¿de qué era? Ah, no lo puse. Eh, Generalmente los reversibles aquí son como casi como 99,9% de probabilidad, como menos de un embarazo por cada 100 mujeres. Aquí ya empieza a cambiar un poquito, ¿cierto? Tenemos las inyecciones, las anticonceptivas igual son bien potentes.
aquí el diafragma, pero en general los anillos son bastante potentes, los condones, no sé si están por aquí. No, los condones están un poquito más abajo. Yo tenía entendido que esto era un poco menor, el del diafragma. Pero igual este estudio, que de hecho lo leí, como que incluía, es como entre casos, ¿cómo se llama? Como casos de uso perfecto y de uso como con errores. ¿Por qué la inyección sería menos efectiva? Desconozco como el por qué. Que como que más que se hacen estudios de efectividad finalmente, como evalúan mujeres en un periodo establecido, bajo ciertos parámetros, y después como se ve cuántas quedaron embarazadas, por ejemplo. Pero lo desconozco, la verdad. Ahora, por aquí tenemos los condones, en general aquí cambio, ¿cómo se llama? Aquí tenemos como su tasa de embarazos. Lo mismo aquí están los capuchones igual, bueno, etcétera. Y aquí ya están como los más maritos, podríamos decir. No lo sé, habría que revisar el estudio, como para ver qué factores podrían ser, pero como que este estudio habla más que nada de cuál es la efectividad al medir a personas utilizando esos métodos anticonceptivos, como en un lapso de tiempo establecido, pero no sabemos cómo dar las causas de por qué. Lo que sí sabemos es que este estudio incluye tanto un uso perfecto como uso como con errores, como que no discrimina entre eso. Porque igual es difícil discriminar en un estudio como la persona realmente lo utilizó como así como excelente. Hay de ahí algo interesante. El coito interrumpido, que es como que se retire el pene antes de la eyaculación, igual tiene una tasa que yo pensé que era mucho más baja. O sea, como que era claramente como que no servía, pero igual se considera. La verdad yo no lo recomendaría, pero bueno. Y ahora sí, para ir cerrando. Ya, lamentablemente no alcanzamos a ver mitosis, pero bueno, lo vemos mañana. ¿Ya? Me interesa que entiendan. Entonces, no sé si están haciendo algo en relación a lo que dije o es como por la alternativa. Ya creo que es por la alternativa. Entonces, una pareja utiliza un método anticonceptivo, no protege contra ITS, efectivo y no modifica como cambios hormonales. Ya vamos viendo entonces. Tenemos entonces, no protege alta efectividad y no modifica los patrones menstruales ni hormonales. Vamos descartando entonces. Anillo vaginal es hormonal, así que lo descartamos. Condón femenino sí protege contra ITS, la descartamos. Implante subdérmico o ligadura de oviductos, ¿qué consideran? ¿Por qué no sería la B? Exacto, Porque ¿cierto? significa, o sea, y hormonal. Eso. Exacto. Por eso la correcta es la A, entonces. ¿Alguna duda con esta? ¿No? ¿No? Ya. Siguiente, entonces. Una pareja desea posponer durante 2 años. Siempre fíjense como cuál es como no necesariamente piensen como en el mejor, sino piensen como en el contexto, como el tiempo que se requiere, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes métodos de control de natalidad es el más efectivo, pero para un tiempo más o menos largo, pero no tanto? El método del ritmo es lo del calendario, así que lo descartamos. Un espermicida son malísimos, así que lo descartamos también. Una vasectomía, sabemos que como tal es irreversible. Y si es que fuese reversible, como lo que habíamos hablado, de como que sí hay casos en donde se puede ser reversible, se vuelvan a unir los conductos, en general es como mucho más complicado realizar ese proceso, ¿cierto?
En ese sentido no es tan efectivo como después volverse a quitar la vasectomía cuando se supone que es idealmente para toda la vida. En cambio, un implante dura poco y después puede llegar y retirarse. ¿Disociado? Ya, mira. La correcta era la A, porque esta y esta son hormonales y el condón sí protege contra las ITS, cuando aquí me dicen lo contrario. ¿Ya? Sí, ámbito PA es como general y reversible. Además, igual las esterilizaciones, como se cataloga como tal, porque es una cirugía. ¿Ya? Es como una cirugía de esterilización. Que ya la Profe, vimos entonces, la correcta es la A. profe, ¿por qué femicida no sería una opción? Porque el espermicida, al menos por lo que se sabía antes, como en general no era muy efectivo. Ahora, con lo que mostramos aquí, ¿dónde está el espermicida? Miren, aquí está. 18 más embarazos por cada 100 mujeres, en cambio. ¿Cuál tienen aquí? Implante subcutáneo. Veamos aquí un poquito. No tienen que No, pues saberse la todos los valores efectividad. de memoria. Ya no tienen que saberse los porcentajes porque más encima son variables. Pero sí que cachen más o menos como en qué nivel están. En cambio, un implante, menos de un embarazo por cada 100 está como al nivel del DIU. ¿Ya? Ahora, la siguiente sería esta. Entonces, un método natural es como parecida a la que vimos hace un ratito. Un método natural de anticoncepción consiste en medir la temperatura corporal cada mañana a la misma hora y registrarla. Tenemos esta temperatura, los primeros 4 días es de 36,5 en promedio. Por el día 16 aumenta la temperatura, lo que indicaría la ovulación, y después se mantiene constante. Esto es como analizar un gráfico. ¿En cuál dices tú? ¿En este? Es para ambos. Aquí dice, mira, para té de cobre y para el hormonal. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, entonces esto aquí se mantiene constante por 10 días. 2 o 3 días antes del inicio del ciclo siguiente, nuevamente baja. Aquí tienen que llevar esto a un gráfico. Entonces, donde los primeros 4 días la temperatura cercana a 36,5 grados, ya vamos viendo, con cercana se refiere como que se mantiene más o menos constante. Por aquí debiesen estar los 36,5 aprox. Podríamos considerar esta entonces. Esta la descartamos al tiro, ya porque tenemos la temperatura mucho más alta. Y bueno, esta también podríamos descartarla. Vamos a revisarla después de nuevo, pero como se dan cuenta, hay una bajada bastante grande de las hormonas, ¿cierto? Ahora, si está constante, luego se presenta un aumento significativo alrededor del día 16, o sea, como por la mitad. Hagamos la mitad por aquí, más o menos. Ya, esta cumple más o menos con las características. Aquí, por ejemplo, esta igual como que podría ser, pues estarían estas dos. Entonces sigamos leyendo. Pero después me dicen que la temperatura se mantiene constante en torno a 37 grados por los siguientes 10 días. Si aquí más o menos fue el día 16, y se refiere que la temperatura se mantuvo constante una vez subió. O sea, por ejemplo, aquí durante los siguientes 10 días, esto es constante, o ya digamos que aquí fue el pic, estos 10 días son constantes, no, ¿cierto? Por ende descartamos la B. Aquí también la descartamos porque no tenemos lo contrario, como que bajó en vez de que subiera. Y aquí esta igual podríamos considerarla de momento. Ya estoy como entre la A y la D, solamente viendo el ejercicio, como que lo estoy haciendo con ustedes, para que se entiendan. Ya entonces, ahora sigamos leyendo. 2 o 3 días antes del inicio del ciclo siguiente, la temperatura nuevamente desciende como a la temperatura inicial. Aquí nosotros vemos, si nosotros somos estrictos, como este pic de aquí, esta bajada, no es algo constante. Si fuera constante sería como algo así, ¿ya? En cambio aquí se mantuvo relativamente similar,
con variaciones y todo, pero aquí 2 o 3 días antes bajó de nuevo más o menos al mismo nivel, mientras que aquí bajó, subió y después como que bajó de nuevo, pero igual como que no estuvo tan constante esta parte de aquí, ¿ya? Por eso debiese ser la A. Además de eso, consideremos que aquí tenemos como que primero estaba muy alta la temperatura y después bajó, ¿ya? Acá, en cambio aquí coincide más con estas características. Por eso sería la A, entonces. ¿Alguna duda con esta? ¿No? Ya. Y terminamos entonces. Por un tema de tiempo, mañana cualquier cosa nos podemos quedar más tarde incluso, pero mañana ideal terminar con, bueno, todo como unidad 3 y con la unidad 2, ¿ya? Así que les voy o sea, con la unidad 4, que sería ecología, que es como lo que pueden hacer como ustedes mismos, incluso si no es tanta materia. Ya vamos a verla como por encimita y eso más que nada. Sí, es poquito. Pero me interesa que se entienda mitosis. Tipos celulares, no sé si me dé el tiempo como para hacer otra cápsula más de esa clase, porque más que nada por un tema de tiempo. Pero por eso justamente no la pasé, porque como ni siquiera han hecho preguntas de tipos celulares. Al menos como en estas últimas 2 fases. ¿Vamos a ver fotosíntesis? Sí, vamos a ver fotosíntesis. Sí, eso como en mención, sí, eso, y como que más encima han sido cosas como preguntas de contexto, no como de preguntar como funciones muy específicas de las que se supone van a preguntar. ¿Ya? Así que eso voy a dejar